Hola a todos, espero que se encuentren bien. Y a pesar de estar momentáneamente lejos en este momento, me gustaría compartir con ustedes una porción de la palabra que espero sea de ánimo y de bendición. Y en esta oportunidad está en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 7, y vamos a leer algunos versículos que siguen también, que dice así. Pero cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Asdod se enteraron que la reparación del muro de Jerusalén seguía adelante y que ya se estaban cerrando las partes caídas, se enojaron muchísimo. Todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. Entonces oramos a Dios y pusimos guardias de día y de noche para protegernos. Versículo 14. Como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás: no tengan miedo, recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, hijas, esposas y hogares. Cuando nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus planes, reconocieron que Dios estaba de nuestra parte. Entonces todos nosotros volvimos a trabajar en la reparación del muro. Desde ese momento la mitad de nosotros trabajaba en la reconstrucción y la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes apoyaban a todos los de Judá. Versículo 19. Pues yo le había dicho a los jefes, a los asistentes y a todos los demás: el trabajo es demasiado y falta mucho por reconstruir. Además estamos repartidos por todo el muro y lejos unos de otros. Por eso si nos atacan oirán sonar la trompeta. Si así sucede, corran a ayudarnos. Nuestro Dios luchará por nosotros. El libro de Nehemías tiene muchísimas enseñanzas para nosotros y más en estos momentos, pero solamente me gustaría detenerme en dos aspectos que tiene. Y el primero de ellos es que cuando uno atraviesa la lectura del libro va a ver que en el capítulo 1 y 2, entre muchas de las cosas que desarrolla la trama, está el favor de Dios que tenía para con Nehemías. Recordemos que Nehemías provenía de una de las naciones conquistadas más chicas y quizás más alejadas del reino, y a pesar de eso él llega a ser el copero del rey, una posición que eventualmente para nosotros no nos parecería importante o de relevancia, pero que en aquel momento sí lo era. El copero del rey era una persona que pertenecía al círculo más chico, más íntimo del gobernante, y que además era alguien de suma confianza para él. No solamente Nehemías había llegado a esa posición, sino que vemos que cuando él estaba triste y preocupado, el rey nota eso y le pregunta qué era lo que estaba sucediendo. El favor de Dios se ve también en que cuando Nehemías le explica que él estaba preocupado por la situación de la ciudad de Jerusalén y de la gente que habitaba allí, el rey no solamente le da la autorización para ir a ese lugar y realizar la tarea, sino que también le concede las personas, los bienes, también la autoridad política para poder completar y hacer la tarea. Cuando Nehemías llega al lugar, dice el pasaje que él encuentra gente que también se suma de corazón y comparte la visión que Dios le había dado para realizar la tarea. Y a pesar de esto, ya en el capítulo 2 vemos que empiezan a aparecer las personas que van a oponerse a la tarea de Nehemías, que van a presentar dificultades, obstáculos, y empiezan a aparecer las primeras pruebas. Algunas de ellas son las que vemos en el capítulo 4. Estas dificultades no tuvieron como resultado que Nehemías perdiera la vida o que se afectara su salud o que la obra quedara inconclusa, pero sí vemos que es claro el capítulo en detallar que produjeron desánimo y que también afectaron lo que era la expectativa de la tarea, porque ya no se iba a completar en el tiempo que tenían pactado, sino que la tarea se alargó, el esfuerzo tuvo que ser superior y además cambiaron las formas y las modalidades en cómo hacían estas tareas. A este punto se podría preguntar por qué Dios, si Él había obrado de una manera tan clara y tan directa para tocar incluso el corazón del máximo gobernante de esa época, y a su vez había abierto las puertas para que la gente se sumara a la visión que le había dado a Nehemías, por qué de la misma manera no removía estos obstáculos o por qué no quitaba de lado a la gente que presentaba estas pruebas. Y los comentaristas son unánimes prácticamente al decir que el Señor había permitido estas pruebas para trabajar en la fe de su pueblo. Y que mientras Nehemías y la gente estaban enfocados en la reconstrucción de las murallas, Dios paralelamente estaba enfocado en la construcción y reconstrucción de la fe del pueblo que iba a habitar esas murallas. Hay un versículo que es muy, muy claro en esto, y es el Salmo 27, que dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y es precisamente eso, ¿no? Que Dios estaba
utilizando y glorificándose a través de esta prueba para dotar de una fe más fuerte en el espíritu de su pueblo. Y acá es importante notar que si bien estas pruebas y dificultades produjeron desánimo, Nehemías motiva y exhorta a la gente a que se pongan de pie y se recuperen recordando todo lo que había hecho Dios para ellos en el pasado. Cuando ellos vuelven a la obra, dicen que los enemigos notan que Dios estaba con ellos y que ellos estaban con Dios. Y aquí hay tres cosas que me gustaría que podamos notar en particular que hace Nehemías y la gente. La primera de ellas es que ellos nunca pierden la visión y pierden el objetivo que Dios le había dado, a pesar de las dificultades y a pesar que, como dije, las expectativas habían cambiado, los tiempos se habían alargado y el esfuerzo iba a ser mayor. El objetivo y la visión siguió estando en el corazón de ellos. El segundo punto es que ellos tuvieron que adaptarse y modificar sus tareas. Nehemías comenta de que tuvieron que dividirse, la mitad iba a estar haciendo guardia y la otra mitad iba a estar enfocada en la reconstrucción de la obra, y no solo eso, sino que además iban a tener que estar vestidos con armaduras, corazas, espadas, y además iban a estar con una mano en la obra y una mano haciendo la custodia. Y esto también es interesante porque a pesar de que tuvieron que adaptarse y cambiar sus hábitos y sus modos en cómo hacían las cosas o cómo venían haciendo las cosas, terminaron la obra, siguieron enfocados en lo que Dios le había pedido. Y el tercer y último punto es que ellos jamás perdieron de vista que Dios era el que luchaba, que Dios era el que daba la victoria, y que Dios era el que los sostenía en todas esas adversidades. Qué bueno y qué importante es que nosotros también podamos tener ese espíritu en medio de dificultades, en medio de situaciones que pueden generar desánimo en nosotros, que nuestro enfoque y nuestra visión no cambie, que sigamos trabajando en lo que Dios nos pide conforme a su propósito, aun cuando tengamos que adaptarnos o dejar de hacer o empezar a hacer determinadas cosas. Y por último, sabiendo que no es nuestra batalla, no son nuestras manos, sino afortunadamente son las de Él. Les pido si podemos orar para terminar. Papá del cielo, te agradecemos porque vos estás con nosotros y te agradecemos porque a pesar de cualquier dificultad y cualquier prueba, siempre tus manos están sosteniéndonos y nuestra vida, nuestro bienestar, nuestra salud está, Señor, delante de vos y delante de tus ojos. Te pedimos que nos estés guardando, Señor, de la enfermedad, que nos estés siendo de provisión en nuestros trabajos, Señor, para con nuestras familias. Ayúdanos como congregación y ayúdanos a ser entendidos en que, Señor, a pesar de que cambien las circunstancias, Señor, tu llamado no cambia. Tu llamado atraviesa, Señor, cualquier prueba y nosotros tenemos que saber responder a ello. Gracias por tu amor y te pido que tu Espíritu nos haga sentir unidos, Señor, en comunión y que seguimos estando como un cuerpo para vos. Gracias por tanto. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.